Les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio. Hoy día vamos a tratar un tema que considero que es muy importante y más común de lo que creemos, pero no siempre le damos visibilidad. Soy Mariela Piticona, terapeuta de flores, entre otras terapias, y tengo a invitados acá. Vamos a hablar de la obesidad y del trastorno de alimentos. Así que les voy a pedir a mis invitados si se pueden presentar. Bueno, me presento, soy Alejandro Iriarte, profesor de educación diferencial, y estoy totalmente halagado de esta invitación que ustedes me van a realizar, Mariela. Gracias, Alejandro. Hola, yo soy Gabriela Araya, tengo 33 años y estoy demasiado emocionada por este podcast y esperando que va a salir. Gracias, Gaby. Hola, yo soy Josefa, soy hija de Mariela, tengo 23 años y soy barista. Eso hago básicamente. Muy bien, gracias. No, yo también estoy súper emocionada y les agradezco harto estar acá. Creo que son muy valientes. Así que vamos a comenzar con una definición que yo traje, que busqué una definición de lo que es la obesidad y el trastorno de alimento, para que vamos conversando un poquito respecto de este tema, ¿ya? Bueno, dice que la obesidad es una enfermedad crónica con múltiples causas, que existe un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Factores sociales, psiquiátricos y psicológicos influyen en un patrón de ingesta alterado. Uno de ellos son los trastornos de alimento. Los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes son algunos que se llaman no especificados, trastornos por atracones, síndrome del comedor nocturno y bulimia nerviosa, ¿ya? Entonces, primero preguntarles si están de acuerdo con esta definición. Yo creo que sí. Ahora, obviamente, hay muchos factores que a uno muchas veces lo pueden hacer engordar. No tan solo simplemente el tema de comer, sino que también por temas también de salud, como tiroides y también por temas externos que a uno muchas veces les puede afectar. Uh-huh. Bien. A mí me gustó que lo tome como un trastorno alimenticio porque, al menos en mi generación, como que uno está acostumbrado a hablar de la anorexia y de la bulimia y deja de lado lo que es la obesidad y al final, como dice, es una enfermedad integral. Mueve muchos temas dentro de una persona, entonces entenderla a lo macro ayuda a sobrellevarla y al final también a revertirla el día de mañana. Uh-huh. Bueno, yo creo que algo importante de lo que se habla dentro de la definición es los ámbitos sociales. Y que sí, son muy importantes dentro de todo lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, dentro de lo que es la obesidad, dentro de todo. Y existe, claro, esto de que no es solamente ingesta versus lo que necesitamos, sino que también existen otros factores como genética, como el dormir bien, como el descansar. Existen muchos otros factores que son más allá de la ingesta. Uh-huh. Bien. ¿Cuándo se dieron cuenta que tenían algún problema o el trastorno de alimento, obesidad o algún problema de alimentación? ¿Cuándo comienzan a notarlo? Bueno, en mi caso fue principalmente al entrar a la universidad, que el comer a deshora, el comer muy tarde, llegar en la jornada de la noche a la casa y recién ahí poder comer, donde obviamente uno llega sobre todo cuando estudia en la jornada vespertina, llega tipo 11 de la noche aproximadamente y es la hora que recién uno puede comer, entre comillas, y se lo come todo, entre comillas, y después de eso uno tiende a acostarse y hasta el día siguiente, y la quema calórica casi nula. ¿Te dabas cuenta un poco que como hacia dónde iba o solamente comías sin notar qué era lo que pasaba? Es que comía lo normal muchas veces, pero el problema de la quema calórica era el problema. Ah, ok. Donde se comía en la noche. Se comía en la noche y obviamente después, claro, se fue agudizando más con el tiempo y finalmente igual uno de repente
había momentos que le daba ansiedad muchas veces en el día por las situaciones laborales y también de estrés que uno va sufriendo en diferentes momentos, y eso también ocurre que uno también empieza a comer más. Dentro de eso el tema del picoteo que hay diariamente en las oficinas muchas veces, cuando trabajan en el área administrativa principalmente. Bien. ¿Gaby? Yo creo que fui consciente en el momento en que me dejé de ver, como empecé a normalizar como al espejo, me dejé de ver físicamente y dejé de hacer deporte. En ese momento también entré en una depresión, entonces al final con los antidepresivos, ansiolíticos, toda la mezcla, claro, en ese momento empiezo a subir de peso por todo eso. Y después, ahí como saliendo, por eso me gustó mucho tu definición social, para salir de la como depresión me enfoco mucho en los estudios, y ahí uno empieza como a llenarse de otra cosa, ¿cierto? Como un exceso de estudio para poder rendir y hacerlo bien, y se vuelven a descuidar los horarios, el autocuidado, las rutinas, y ahí yo digo, llega un momento cuando ya no te empieza a subir la ropa y digo, chuta, ¿en qué momento pasó esto? Y ahí hacer el reparo para ser consciente de dónde estoy y cómo sobrellevarlo al final. ¿Y eso cuántos años tenías más o menos? Yo creo que a los 27 como que ya le pude poner como la etiqueta, oye, que estoy en un estado de obesidad y cómo lo enfrento, pero antes siempre era como esquivándolo, como sí. No, esto se va a pasar, esto se va a pasar. Y claro, después cuando me hago cargo de esta obesidad, descubrimos que ya venía desde antes otro trastorno, que fue como una bulimia, pero irrisoriamente a mí me da miedo vomitar, entonces era como solo inconscientemente esta culpa por comer, pero sin llegar a hacerme como algo. Entonces ahí fui entendiendo mucho como de dónde venía todo esto. Bien. ¿Josefa? Bueno, yo... De mis primeros recuerdos de la infancia es yo estando en un nutricionista. Yo tengo obesidad desde que nací. O sea, el otro día hablábamos con mi mamá y me decía, yo te recuerdo así como tus piernas eran un rollo y otro rollo, tu rodilla era otro rollo. Yo desde que nací con obesidad. De ahí a pasar a un trastorno como tal alimenticio, yo me di cuenta aproximadamente a los 20 años, estando en la universidad, porque pasaba muchos días sin comer, donde yo ya me daba cuenta que había algo importante y yo tenía que vomitar todos los días. Y yo estudiaba nutrición y dietética, por ende, en esa carrera se ve mucha gente donde nos cuidamos por ir al baño porque todos sabemos que vamos a vomitar. Y yendo a terapia, me di cuenta que esto venía a raíz de un accidente que tuve, como a los 16 años, donde a mí se me empezó a recetar metformina, sin yo tener resistencia a la insulina, problemas con mi glucosa, problemas con ningún... todos mis exámenes de sangre estaban normal. Y a mí se me empezó a recetar 2 metforminas diarias, que es bastante. La gente que ha tomado sabe que es bastante. Disculpa, José, hay un tema también particular que antiguamente había un concepto muy de ignorancia, yo digo, que el ser gordito era ser que tener buena salud. Entonces, es un tema también eso que tú lo planteas bien particular, que generalmente a los niños, sobre todo hoy en día, y también antiguamente, en la época de los 80, 90, casi todos eran gorditos. ¿Por qué? Porque los sobrealimentaban. A raíz de la primera desnutrición que hubo en Chile, que muchos niños murieron por desnutrición. Claro, y es ahí que se empezó a suplementar la leche, la harina, y eso no se ha quitado y seguimos teniendo mucha suplementación dentro de los alimentos. Y muchos alimentos transgénicos que tenemos hoy en día también. Entonces eso también nos perjudica mucho a todos en general, porque al final no estamos comiendo cosas sanas, que es lo que nos ofrece el mercado, y lo poco sano que existe también es caro. Y obviamente también hay políticas de Estado que
se están dando, pero lamentablemente muchas veces los sueldos tampoco alcanzan. Claro, que es lo que, por Lo ejemplo, otro alternativo que está existiendo. dentro de, por eso es súper importante el tema social. Dentro de la nutrición se habla de la comida AFP, arroz, fideo y papa, porque es lo más asequible a las personas. Bueno, respecto a la pregunta, volviendo a la pregunta, tranquilo. Claro, yo a raíz de eso, de tomar las 2 metforminas diarias, yo empecé a ver que yo me mareaba mucho, yo me desmayaba y eso me empezó a gustar. Me empezó a gustar el tener que vomitar. Porque también la gente te da una aprobación de que hoy estás más delgada, estás más linda. Hoy te ves mejor. Entonces, claro, esto fue pasando por los años mucho tiempo donde nunca se visualizó como un problema. Siempre como una solución como al peso, que era lo que más se veía. Bueno, yo les preguntaba un poco cuándo se dieron cuenta, y ustedes me hablaban más o menos de qué edad, cuando estaban en la universidad, los 16, los 20, pero igual les quiero contar de que hace un tiempo recibí una niña de 10 años y ella estaba internada, o sea, ella venía con sondas y yo le iba a dar flores justamente porque ella tenía anorexia y el papá estaba desesperado. Ella vino con su papá. Y yo recuerdo que la niña, yo más o menos le hice las fórmulas de las flores y su pregunta me quedó acá. Me dijo, tía, ¿cuántas calorías tiene ese frasquito? 10 años tenía. Entonces, claro, a veces nos damos cuenta a los 20, ¿cierto? Pero hoy en día ya los niños vienen también con este chip, ¿cierto? Y puede que sea mucho antes. Entonces yo creo que esa es la importancia de la conversación hoy, ¿cierto? De poder visibilizarlo y también que mucha gente pueda saber cómo podemos ayudar, ¿no es cierto? Desde las flores, Alejandro hablaba de la ansiedad, hablaba del estrés, y claro que sí, desde las flores se puede ayudar la ansiedad, agrimo, ni el estrés, pero esto tiene que ser, no es la flor para darle, sino que esto tiene que ser una conversación para que vamos viendo otras cosas también que nos van sucediendo. Es que creo que dentro de todo eso también hay un tema disciplinario, como lo dices tú, Mariela, que debe completarse con muchas cosas, simplemente no tan solo con el tema de las flores, sino que también con el tema emocional, poder conversar estas situaciones como lo que se está haciendo hoy en día, y también, por ejemplo, el tema del deporte, que es súper principal. El que hoy en día la juventud sea tan sedentaria, y no tan solo la juventud, sino que también tanto la niñez como la juventud y también la adultez, están las personas siendo muy sedentarias. Y es porque, lamentablemente, como a nivel país no tenemos una cultura de deporte, de poder hacer deporte, para hacer que hoy en día las políticas públicas que se están tocando hoy en día tanto en el Congreso y también en los colegios, que nos van a obligar a hacer más deporte a los niños, pero finalmente, ¿qué va a pasar con eso? ¿Vamos a ser más deportistas o no? ¿O va a ser un momento más de hora lectiva simplemente? ¿O qué va a pasar hoy en día? Porque al final, lamentablemente, ocurre que todas las personas que son adultas tienen un gran problema. Para hacer deporte, tienen que hacerlo después de las 7 de la tarde, después que salen de su trabajo. Pero el problema es que los lugares donde se puede realizar deporte tienen muchas veces que ser pagados. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, optar a programas que son muchas veces de municipios, como Vía Sana y cosas así, lamentablemente todo eso se hace durante el transcurso de la mañana o a media tarde. Y las personas no pueden salir de su trabajo para poder realizar eso. Y lamentablemente las personas se quedan ahí, quedan con la intención de hacerlo, pero no pueden. Y es un problema también. Sí. Sí, ese también es uno de los problemas, pero me gustaría que habláramos ahora respecto de qué consideran ustedes importante que debiera ser parte de la salud. Bueno, Alejandro hablaba del deporte para nuestra salud, o sea, hablamos de nuestros órganos, ¿cierto? De los pulmones, de ciertas enfermedades. Claro. Entonces, ¿qué otra cosa consideran importante dentro de la salud? Por ejemplo, Josefa, tú hablabas del vómito, ¿cierto?
¿qué consideras tú que es importante dentro de la salud? Yo creo que es súper importante que las personas que han pasado por procesos como el mío, por lo menos, nos da mucho miedo ir a médico. Porque por lo general, a personas como nosotros, lo primero que nos dicen, aunque tú vayas porque te duele la mano, es que estás gordo. Entonces, por ejemplo, saber nosotros poner un límite de, en esta ocasión yo sí me dejo pesar, en esta ocasión yo no me dejo pesar. Mira, lo que yo necesito es que tú me hagas exámenes de sangre, porque mi peso es una cosa, pero yo hago este ejercicio, necesito que tú me veas el colesterol, no que me veas la grasa que tengo en la pierna. O sea, no seguir, en el fondo, no seguir como... No, y diciéndote por cualquier cosa, no, es por tu peso, sino que veamos antes... Te cae el pelo y es por tu peso. Sí, okay. Entonces, existen distintas alternativas. Existen, por ejemplo, estos programas como de Vida Sana, que también entregan soluciones como, por ejemplo, cuando yo fui a preguntar, porque yo he ido a preguntar a todos estos programas, yo he ido a preguntar a todo esto de la salud pública, y a mí lo que me dijeron, sí, mira, a ti lo que te podemos ofrecer es un kinesiólogo, y que te ayude a fortalecer las partes que tú quieras fortalecer de tu cuerpo. No un nutricionista, porque tú ya tienes a alguien especializado en trastorno alimenticio, o también que me ha pasado en el consultorio que me dicen, ningún nutricionista te quiere atender porque ninguno se atreve a tratar un trastorno alimenticio. Todos están enfocados en el peso. Y será, claro, eso te iba a decir, ¿será que el nutricionista finalmente se enfoca en el peso más que en la salud? Más que en la nutrición. En el cómo te ves. La nutrición, eso es lo importante. Por eso es súper importante hacerse exámenes de sangre. Y existen esto otro que hablábamos de los vómitos, que existen otras áreas, por ejemplo, el dentista. Es súper complejo ir a un dentista después de que uno sabe que uno se purga muchas veces en el día, de que no te dan los ánimos para lavarte los dientes después de vomitar o de verte al espejo. A mí me pasaba mucho después de vomitar. Yo no me podía ver al espejo. Por ende, si me iba a lavar los dientes, me lo tenía que hacer en mi pieza, que dentro de mis terapias yo no puedo tener espejos en mi pieza. Entonces, lavarme los dientes en la pieza, en el pasillo, en la cocina, porque existen distintos factores y que existen distintos médicos que nos cuesta mucho ir a ver también por este miedo al estigma que existe en nosotros. Bien. Gaby, ¿quiere agregar algo? Yo creo que lo más determinante es el entorno en el que te mueves y que él entienda tu forma de pensar y tu forma de atravesar el trastorno. Lo que decís tú es muy importante porque algo que no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que cada vez que íbamos al nutricionista, mi mamá como que ya, te dieron esta pauta, entonces vaciaba todo el refrigerador y llenaba de productos light. Y yo decía como, ¡ay, qué estrés! Como están todos en la misma por mi culpa. Entonces me hacía muy, muy mal. Entonces la última fue como, mamá, basta. Y poder explicarle, claro, o sea, mamá, esto me genera mucha más ansiedad de la que tú te imaginas. Porfa, podemos ir comprando mi comida, lo que yo necesito, que es esto, y ponerlo en conjunto de lo otro. Yo me autogestiono, ¿cachai? También confía en mí. Pero eso me genera demasiado estrés y al final no quiero abrir el refrigerador y termino comiendo puras tonterías afuera. Sí. Entonces, el entorno que sepa qué es lo que te gatilla, porque en cada persona es algo completamente distinto, entenderlo y atravesarlo juntos, ¿cachai? Pero no, que por eso decía como que no sea la misma receta para todo, porque al final, no sé, o por ejemplo también, no tengo tiempo para hacer deporte, pero voy a hacer actividad física. Entonces, no sé, me voy a mover más consciente, no voy a andar tanto en el auto, voy a caminar un poco más. Entonces, si tenéis un entorno que te dice, ay, pero ¿para qué estás haciendo esa tontera? También te baja. Entonces, yo creo que es súper determinante esa otra parte para sobrellevarlo. Oye, Gaby, tú hablas un poco de lo que le pasaba a tu mamá, pues yo me pongo en el lugar de tu mamá. Ya, claro, sí. Ya. Sí. No, yo me pongo un poco en el lugar de tu mamá y lo que nos pasa a nosotros, a las mamás, es que
queremos apoyar al 100%, que todo esté perfecto, pero como que muchas veces exageramos en esto, ¿me entiendes? Entonces lo hacemos obvio sin una mala intención, pero claro, justamente encontrar ese equilibrio, ¿me entiendes? Ahí podemos conversar en el equilibrio, porque yo fui tu mamá en este bolsillo, yo ya iba pensando lo que tu mamá iba a decir. Yo creo que también hay un tema bien particular dentro de todo lo que ustedes comentan y todo, que también es el tema psicológico. El poder verse con un psicólogo, un psiquiatra, y el también el autoaceptarse, porque si uno no se acepta como persona y se aprende a querer, todo esto finalmente va a seguir gatillando en depresiones y también en estos trastornos alimenticios que se van generando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final, sí, ya, obviamente tengo unos kilos de más y todo, pero me quiero, no importa, sé que tengo que bajar, pero a mi ritmo, a mi forma. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar el tema de que voy a ponerme a vomitar, no me quiero ver en el espejo. Claro, o sea, estamos claros que muchas veces la imagen es súper importante para nuestra sociedad, como dice la Gaby. Sí. Y también el tema estético, que es súper importante. ¿Por qué? Porque si no encuentras ropa o un sinfín de factores que hay dentro de eso. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay que aceptarnos, porque si no nos aceptamos como personas, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué tan importante es la red de apoyos? Dígame. Quiero decir algo que, claro, es súper importante cuando tener como un equipo. Claro, un médico... Equipo multidisciplinario. Sí, claro, totalmente. Un médico, psiquiatra, un psicólogo, un nutricionista, un equipo, porque por más que nosotros a veces queramos salir, existen procesos químicos que nosotros desconectamos neuronas igual que una persona drogadicta. Sí. Entonces, existen procesos químicos, enlaces químicos que se tienen que volver a unir y no basta solamente compararse y decir, hoy quiero estar contento. Hoy voy a comer todas mis comidas del día y las porciones que corresponden. No basta solo con eso. Muy bien. Gracias, Josefa. ¿Qué tan importante es la red de apoyo? ¿Qué tan importante ha sido para ustedes? ¿Siente que tienen? Porque a veces las tienen y no lo ven. O sea, sí, yo creo que en mi caso bien particular, yo tengo mis redes de apoyo de amistades, familia y todo, que me van diciendo, oye, dale, mejor esto otro. Pero también va en un tema también de conciencia propia de decir, chuta, me están dando el apoyo, pero también qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Entonces yo creo que también ahí está también aprender a enfocarse con todas las cosas que hay. Porque puedo tener todas las redes de apoyo que existan, pero si yo no las quiero aceptar es un tema. Sí, súper. ¿Gaby? Totalmente como un equipo, o sea... Mi red de apoyo, yo creo que más que los amigos o la propia familia, yo creo que son profesionales, como decía la Jo. Primero, mi psicólogo, como que ya decir, mi doctora que lleva mi proceso, pero por sobre todo yo creo que de los mayores apoyos para poder volver a habitar mi cuerpo, que yo creo que ese ha sido el mayor desafío, han sido mis profes de yoga. Ellos dos me han ayudado, tanto la Leo como el Cami, porque yo entro cuestionándome si es que podía hacer yoga, teniendo un cuerpo gordo. Como en ese momento estaba muy elitista todo. Y ellos me abren la sala, me puedo sincerar con ellos, voy atravesando, ya llevo como 4 años practicando con ellos, pero... También de repente uno se queda callado, como decías tú, cuando no tenís ganas. Hoy un día no te funciona el chip, no podí. Pero me escribe la Leita y me dice, mi reina, te eché de menos hoy día en la sala. Vienes mañana y de repente es como, chuta, estamos todos en esto. Entonces ahí uno puede seguir haciéndose cargo de este proceso. Entonces, como con los profesionales, yo diría que ha sido determinante forjar esta red de apoyo. Es que más que esa red de apoyo termina siendo como parte de tu familia. Absolutamente, claro. Y ese es súper importante, sentirse bien en los lugares a los que uno acude, ya sea en el ámbito deportivo, en el ámbito de diferentes tipos de actividades que uno realice. Es poder sentirse bien, cómodo y que lo hagan sentir parte de, que es lo principal dentro de.
Y eso es, a mí particularmente me pasó y me pasa también, por ejemplo, hoy en día en piscina, que me siento muy cómodo, me siento muy a gusto estando ahí, me sobreexijo, no me sobreexijo, veo cuáles son mis avances, cuáles son mis metas que quiero cumplir, pero en el caso de uno se siente parte del lugar y que es lo principal para poder crecer. Sí. Y eso también nos hace madurar también las cosas que tenemos. Bien, Jo. Yo creo que es súper importante. Perdón, a mí se me olvidan los nombres, lo que decía usted. Gaby. La Gaby. Lo que decía la Gaby es súper importante, como para nosotros es importante como estos profesionales, pero por un tema de que son personas que muchas veces tienen más información. Muchas veces nuestras redes de apoyo quieren ser redes de apoyo, pero no tienen la información y terminan siendo algo que a veces no es tan favorable. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que tú te acuerdas, mi mamá, ella y mi papá, ella y mi papá tomaron un taller en cierto momento que se los recomendó la PAME, mi psicóloga en ese momento, que era un taller para cuidadores de personas con TCA. O sea, es súper importante que si tú quieres ser la red de apoyo de alguien, tú sepas estar informado, porque no es lo mismo ir y darte un abrazo que ir y en realidad, no sé, a veces saber cuándo alguien necesita. No, mira, en este momento yo no puedo hacer nada, pero te tengo que llevar a médico. Tenemos que hacer algo porque ya no está dentro de mis manos. Y también para no sobrecargar a la red de apoyo, porque la red de apoyo es una red, también se puede romper. También no podemos sobrecargarlo. Por eso es súper importante, como si tú quieres ser la red de apoyo de alguien, tener información. Sí. Gracias igual por eso, pero como dice Josefa, uno como mamá, igual a veces a mí me pasó de que yo dije, o sea, al principio uno como mamá quiere ayudar, quiere estar y hace las cosas que decíamos delante, ¿ya? Escondemos todo, sacamos todo el refrigerador, lo metemos en bolsas negras, que hoy día genera un trauma, ¿cachai? Y tratamos de esconder y eso. Pero llegó un momento en mí en que yo dije, no, yo no puedo. Yo entrego porque yo sé que hay otros profesionales que pueden ayudar más que lo que yo puedo hacer con una buena intención. Es solo una buena intención. Faltaba ahí también los especialistas. Así que sí, también reconozco eso. Eso es importante, porque no toda la gente lo sabe. Y muchas veces las personas como que se sobrecargan de lo que le pasa al otro. Sí. Y porque no tienen los conocimientos, y está súper bien, porque no tienes por qué tener el conocimiento de todo. Sí. Pero por eso es como importante acudir a otros profesionales. Y yo como mamá o como red de apoyo igual puedo decir, no tenemos, como dice Josefa, no tenemos por qué saberlo todo, y también es importante entregar o delegar ciertas responsabilidades a personas que sí lo saben, porque si no es un desgaste súper grande también para nosotros, es frustración, como yo no voy a poder ayudar a mi hija, como yo no lo voy a poder hacer. No puedes, porque no estás, porque es su proceso. Exactamente. Entonces también yo como mamá puedo dar ese mensaje, que es importante que busquen ayuda a los profesionales. Así que, bien. ¿Y qué emociones han vivido ustedes en este proceso? Así como emociones, es darse cuenta que uno se debe valorar, que es lo principal, que uno se empieza a ver mejor, se siente mejor en todo ámbito, y además de eso también que uno puede tener la fuerza de voluntad para realizar ciertas cosas, en particular que en pos a la mejora de su propia salud. Y fue un poco, tú delante hablabas de la ansiedad, del estrés. ¿Tú crees que esas son emociones como más fuertes que han pasado en este proceso?
Es que siempre va a haber estrés en toda la vida, va a haber estrés, siempre va a haber presión ante diferentes situaciones. Pero yo creo que va según cómo uno las maneje, va según cómo uno, como decían ustedes, aprender a delegar ciertas cosas, entregar ciertas cosas que muchas veces a uno no le corresponden. Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito afectivo, en el ámbito de la amistad muchas veces, porque muchas veces uno absorbe cosas y simplemente uno no debe absorber cosas que no corresponden porque eso muchas veces a uno le hace mal. Po. Y eso es como decir, poner un paralé a ciertas situaciones que a uno le hacen mal. Y ese paralé va en la autoconciencia de cada uno. Bien, ¿y Gaby? Sí. ¿Qué emociones? No podría, como en una, Sí. pero es como la necesidad de evadir de repente. Ya. Como uno va a ir transitando como la ansiedad y es como, no quiero esto, un estrés, no quiero esto. Entonces como estar como en un estado de disociación para que nada te afecte. Encuentro que eso también es muy heavy, porque ahí te vas pasando de, como decíamos, como de adicción en adicción. O sea, pasamos de, yo en mi caso, de alimentarme mal a un exceso de trabajo. Entonces, como ahí mi doctora me explicaba, es como, no, Gaby, no es como llenar este vacío con cualquier cosa donde te sientas validada y es como dejar de sentir o culpa o sentirse orgullosa de uno lo que está haciendo, sino que es enfrentarse, ver ese miedo, Enfrentar el vacío. Y decir, ya, pero y ahí viene, como también tú decías, la autopercepción y decir, ¿qué más soy? Aparte de este cuerpo, ¿cachai? Como físico, Sí. para dejar de autoflagelarse uno con distintas conductas. Y ahí decir como, oye, no, soy buena persona. Y ahí pasar como, estáis como en un estado constante de emociones negativas a pasar a otras positivas. Oye, me siento feliz, me siento alegre. Entonces, ser consciente de este miedo, atravesarlo para poder ir mirando estas lucecitas hasta que ya las incorporas en tu cotidianidad. Claro, yo veo que hay miedos, hay sentimientos de vacío y lo pregunto también porque me imagino que muchos terapeutas igual nos van a estar mirando, entonces, ¿cómo tomamos? ¿Lo vemos desde el vacío? ¿Lo vemos desde el miedo, desde la ansiedad? O sea, yo creo que... ¿qué hay detrás en el Exacto, fondo? exacto. ¿Qué hay detrás de cada una de esas palabras? Porque, o sea, yo encuentro que cuando uno llega y dice, no sé, me siento vacío, yo me acuerdo que mi primera terapeuta fue como, hey, vaya, pero ¿cómo te vas a sentir vacía si no ves lo que eres? Entonces, como, no lo veo realmente. Entonces, ir atravesando y ser consciente de eso para ir sacando otras. Y ahí después uno puede decir, no, ¿sabes qué? No es vacío. Que es lo que te decía a ti, me miro y me siento, estoy descontenta y me frustro. Entonces, ir encontrando la emoción que puedes estar sintiendo en este momento. Porque a lo mejor hace 3 meses era otra y hace 4 años era otra. Entonces, no sé, por ejemplo, en un momento yo siento que más presión, adolescencia, cabras chicas, todo, es una necesidad de encajar que te lleva a hacer muchas otras cosas, una presión. Entonces, ir siempre, tratar de detectar una y ir dándole. ¿Jo? A mí una emoción que está latente es la insuficiencia. O sea, yo me siento insuficiente, yo no como. Yo me siento insuficiente, parte de mi gatillante es sentirme insuficiente. Pero yo te puedo decir, yo paso por todas las emociones dentro de un trastorno alimenticio. Y dentro de eso también yo paso por el gozo de vomitar. O sea, a mí me gusta vomitar. Es parte de tu placer. Claro, o sea, está bien, yo asimilo que está mal. Después a mí me puede dar culpa. Después a mí puedo decir, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué si ya llevaba 3 meses sin vomitar, sin purgar? ¿Por qué ahora vuelvo? Pero a mí me gusta. O sea, yo te puedo decir, a mí me da mucho placer. Entonces, existen muchas emociones y va a depender de cada persona cuáles son las emociones que más te gatillan
para el momento en el cual estás viviendo. ¿Es mayor ese placer, darte ese permiso, o es mayor la culpa, crees tú? ¿O no piensas en uno cuando lo hace y después...? Yo creo que al yo sentirme insuficiente, siento que no puedo comer, que comer no está permitido, por ende yo tengo que vaciarme. Y al vaciarme, yo necesito vomitar. Y cuando yo vomito, a mí me da mucho placer. Entonces, después de todo eso, yo digo, pucha, iba en un proceso donde yo estaba dejando... Entonces, la culpa no viene por el vómito, viene como por el avance que yo estaba teniendo en mi proceso. Bien. ¿Y en qué parte del proceso van? Usted que habla del proceso, ¿en qué parte crees tú que vas del proceso? Cuando uno en realidad hace terapia, uno se da cuenta que el proceso nunca termina. Un TCA jamás te deja. Lo que, por ejemplo, nosotros hablamos de... Mamá se ríe porque yo tengo un culiao. Le ponen pit. Pero es la voz que a mí me habla adentro. Sí. Y esta voz... Lo bautizamos juntas. Sí, porque había otros nombres, pero... Es tu Pepe Grillo. Claro, es mi voz. Sí, es más... Que claro, que va pasando y se va transformando, depende del proceso donde uno está, porque a veces, no sé, alguien se siente más solo y genera más atracón, después se siente con más presión y genera más, no sé, anorexia, en el proceso en el cual uno se encuentre. Entonces esto, lo que yo he aprendido en terapia es que esto se puede o atenuar o intensificar, pero un trastorno nunca te deja, te acompaña por tu vida y uno lo puede controlar, y en mi caso el culiao a veces habla más fuerte y otras más despacio, pero también está en mi obligación callarlo y decirle, oye, ya para. Y que muchas veces lo hago... Importante, porque también a veces nos quedamos con que es que me está hablando y me está hablando, tengo que hacerle caso, como sometido a ese culiao, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, mi mamá, que paso harto tiempo con ella, a veces me escucha así gritar, ya cállate, ¿qué te importa? ¿Qué te importa si la ensalada tiene aceite? O sea, cállate. Y mi mamá me mira y me dice, ya le estoy hablando al culiao. Sí, porque sí. Debo confesar que yo también le he hablado. Absolutamente. Sí, la he parado de ella y le he dicho, hija, esto no es para ti, ya es para tu acompañante. Sí. ¿Hasta cuándo? Ya, sí, de todas maneras, porque esto es, bueno, hablamos delante de las redes de apoyo, ¿cierto? Sí. Entonces, dentro de las redes de apoyo yo siento, no sé, tal vez ella no lo siente, pero siento que hemos sido una red de apoyo, ¿ya? Y también uno se cansa, vos. Sí. Y uno también se agota. Entonces, y ella después dice, era el culiao. Sí. Entonces yo digo, ya, entonces permíteme hablarle a él. Sí, ¿ya? yo la dejo que le hable al culiao. Como tú dices, Mariela, es súper importante que en el caso de la red de apoyo también haga esos pares a la persona, porque muchas veces en el caso de los nutricionistas o psicólogos, simplemente escuchan, simplemente ven, anotan y no dicen nada. Y es un problema eso. Porque uno dice, estoy esperando que me, disculpe la expresión, me hueven para así pegarme la cachada. Y el problema es que no lo hacen. Y a mí particularmente en una oportunidad me ocurrió con una nutricionista con un nutricionista en particular, y iba todos los meses, me pesaba y finalmente no pasaba nada. Era como, nos vemos otra vez. Claro. Entonces yo decía, ya, ¿y qué me va a decir? ¿Por qué no bajé? ¿Por qué estoy igual? ¿O qué estoy haciendo mal? Por último que te digan, oye, lo estáis cagando. Oye, le estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Pero no te lo dicen. Y cuando, en este caso, si es tu red de apoyo, es súper importante que te lo digan. Po. Gracias. Es súper importante. Ya sea familia, amigo, o en este caso, sobre todo el profesional que te está atendiendo. Claro. Es súper importante. Y obviamente para que la persona de alguna forma despierte de esa realidad que estáis viendo, que es de alguna forma muchas veces ilusa. Sí. Mira, algo que yo he aprendido es que la terapia te tiene que incomodar. Si no te está incomodando es porque no estás avanzando, no te estás moviendo.
Y es importante irse moviendo dentro, porque uno siempre va en procesos, pero tienes que ir moviéndote, o sea... Es que es dinámico. Sí, Claro. Si no O sea, no si fuese tú- dinámico, pucha, estaríamos todos estáticos y no se avanza ni para atrás ni para adelante. Si tú vas a un terapeuta que no te dice nada, que solo anota, o sea, incomódame, mueve, mándame a hacer una tarea, mándame a leer un libro, algo tengo que hacer, porque yo no vengo aquí a solo que tú me escuches, porque para eso me grabo un podcast. Olis. Totalmente. Bien. Y entonces, ¿en qué parte del proceso vas? Tú decías que es El un proceso nunca termina. Para mí el proceso, uno puede ir en sube y bajas, pero nunca termina un proceso así. Sí, pero importante yo creo decir que lo puedes controlar. Claro. Sí. Y que, por porque ahí ejemplo- hay una esperanza igual, po. Por ejemplo, yo siempre que me toca a veces un psicólogo nuevo o algo así, yo digo, mira, yo vengo acá porque yo no quiero estar mejor, yo quiero estar bien. Porque estar mejor a cuando yo empecé, hace 3 años atrás quizá, obviamente estoy mejor, pero yo no estoy bien todavía. Yo necesito estar bien. Entonces yo voy y yo te digo, mira, yo necesito estar bien, pero necesito que tú me ayudes a darme herramientas para yo estar bien y poder seguir con mi vida. ¿Y tú, Gaby, en qué parte del proceso vas? Hay un antes y un después. Yo creo que entenderla como necesito un equipo interdisciplinario. Eso es determinante. Psiquiátrico, psicólogo, médico, físico, holístico, de todo. Como entenderse uno. Y yo creo que hoy soy consciente de cuando está viniendo como un gatillo emocional, mental, de como esa necesidad de vaciarse o lo que sea. Es como, ya, a ver, como que no lo dejo hablar, ¿cachai? Es como que viene y no, a ver. Adiós, ¿cachai? Y me vuelvo a escuchar, ¿qué me está pasando? Y me escucho a mí misma. Entonces, siento que todo es más llevadero porque afortunadamente siento que hoy no hay un castigo, pero he develado como otras formas que no son tan como armoniosas para tratarse. Por ejemplo, que lo conversábamos, es como, oye, me reviento entrenando, ¿pero es necesario reventarse entrenando? No, necesitas entrenar, ¿cachai? Entonces, siento que estoy entrando como oye, estoy siendo consciente de cuando me gatillo y, loca, lo estáis haciendo bien. Como, bájale 3 cambios, ¿cachai? Date tus palmaditas tú misma, no la esperes del otro y sigue avanzando. Entonces, claro, como decía la Jo, es heavy que uno siente que nunca va a terminar porque es una manera de pensar que tiene una. ¿Pero lo estoy haciendo con mejores herramientas que ayer? Sí, absolutamente. He avanzado sí, mucho más que hace cuando empecé. Sí, Ok. totalmente. Es que yo creo que el cambio de switch es propio. Y ahí es donde está la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque si generamos un cambio de switch, vamos a hacer cambios también en la persona. Y también el entorno se va a dar cuenta. Y como tú decías, Gaby, hay veces que uno está esperando la palmadita, pero también es importante que también te la den. ¿Por qué? Porque así uno se motiva más para poder avanzar. Y también se genera un crecimiento tanto personal como también en las personas que están en el alrededor tuyo. ¿Y tú en qué parte del proceso vas, Alejandro? En el caso mío, la verdad es que yo no sé en qué va el proceso, pero la verdad es que siento que he avanzado en... Primero que todo, darme cuenta que tuve un problema que tengo, no que tuve, que tengo un problema de obesidad y que me quise dar el tiempo de tratarme. ¿Por qué? Porque primero es darse cuenta y decir, esto tengo, esto quiero hacer y para dónde quiero direccionar el problema. Entonces, creo que voy por ese lado. Ahora, obviamente, es un proceso largo, avanzado, que me va a demorar un par de meses, un par de años a lo mejor, en poder finalizarlo.
concretar lo que quiero, que en este caso, mi caso bien particular es poder operarme, luego de eso hacer todo lo que corresponde y mantener lo que corresponde para tener una mejor salud y un mejor bienestar y un bienestar propio también. Finalmente, de sentirme bien, sentirme querido y sentirme de la forma que era antiguamente. Entonces, a lo que voy con esto es que uno puede ir avanzando, pero siempre dándose cuenta de lo bueno y lo malo que uno va haciendo, que es lo principal. Me surge una consulta a raíz de lo que hablábamos. ¿Qué lugar ocupa mi pensamiento respecto al cuerpo en esto? ¿Ya? Porque hemos hablado de la salud, hemos hablado de las emociones, pero finalmente todo esto que hago, ¿lo hago por mi cuerpo físico? O tal vez puede ser de que en realidad mi cuerpo físico no está en mi registro, solamente es como por mi emoción o vomito por mi emoción. Entonces la pregunta que me surge es, ¿qué rol juega el cuerpo físico? ¿De verdad lo ven? ¿No lo ven? ¿Qué tan importante es? Es que en mi caso particularmente es autoflagelar también el cuerpo, que es lo que de alguna forma, si lo vamos por la parte religiosa, es lo que Dios te da y todo, y cómo nosotros vamos de alguna forma perjudicando nuestro cuerpo. Y es verdad, de alguna forma, porque el no poder caminar, no poder dormir bien, el genera apneas muchas veces el sueño, o en este caso que se te suba la presión, la tiroides, y un sinfín de cuentos que hay de por medio, que finalmente eso también te genera problemas propios del día a día para poder vivir, y también a la vez necesitas generar ese cambio para poder andar mejor. Porque andas más despierto, andas con más activo, andas con mejor ánimo, puedes compartir mejor con las personas en general. Sí. Y lo principal es que tampoco te sientes tan discriminado. Porque obviamente con las condiciones que uno muchas veces tiene, se siente muchas veces discriminado. Y sobre todo en el aspecto de el poder decir, en el aspecto estético sobre todo, poder encontrar la ropa que uno quiere utilizar y que muchas veces no puede. ¿Por qué? Porque hoy en día hay que ser súper realista y súper claro que la sociedad y el estereotipo que tiene la televisión que nos entrega y los medios y las redes sociales y todo, es para personas delgadas, no para gente con un sobrepeso o ya sea obesa. ¿Tú, Gaby? A ver, yo creo que más, o sea, como, claro, en ese momento, o sea, me dejo de ver y llego al estado de obesidad, pero yo creo que para mí es más importante qué es lo que puede hacer mi cuerpo por mí. Como lo que decías tú recién, es como, oye, ¿sabes que subí la escalera y me cansé demasiado? Entonces, no es como que vea el cuerpo físico, pero estoy sintiendo que algo le pasa a mi cuerpo físico. No me está acompañando con la vida que quiero llevar. Entonces ahí viene como, el alto es como, no sé, o no, ¿sabéis que no voy a hacer esto porque me da miedo caerme? Porque algo que he ido atravesando en yoga es como, no quiero hacer esa postura porque no sé si mis brazos son tan fuertes para soportarme. Y ahí viene mi profe exquisito y me muestra como, no, tranquila, y ahí es volver a ser consciente. Paréntesis, ¿exquisito en qué aspecto? No, son un amor, los dos están casados, los dos. Es un nivel de contención para tú atravesar el miedo. No, sí, queda ambiguo, sí. Es atravesar el miedo de tu corporalidad. Entonces, insisto, más que ver tu corporalidad, o sea, ver tu cuerpo en un espejo, para mí fue ver que yo no estaba sintiéndome segura en mi cuerpo. Eso fue el gatillante. Yo creo que lo que habla Gaby y es como bien afín como con lo mío. O sea, durante este proceso donde yo tomaba 2 metforminas diarias, donde yo estaba mucho más delgada, tenía mucha más aprobación, yo me desmayaba todos los días. O sea, mi cuerpo, estando más delgado, no me ayudaba a vivir más ni mejor, ni caminar mejor, no me ayudaba a moverme más. Hace
4 o 5 meses yo estaba más delgada y me estaba sintiendo muy mal mentalmente. En este último tiempo he estado subiendo un poco más de peso y ahora, por ejemplo, me puedo mirar un poco más al espejo porque estaba con mucha dismorfia. Entonces, muchas veces dentro de un cuerpo más delgado, yo no me siento yo. Yo no me veo al espejo. Yo siento que es otra persona. Muchas veces yo ni siquiera me siento mujer con un cuerpo más delgado. También tiene que ver porque fui abusada, por distintos otros factores. Pero mi cuerpo obviamente está muy latente dentro de mi cabeza. Y intento siempre llegar al equilibrio de lo que va a ser realmente saludable, porque lo saludable es físico, mental, social. O sea, está también el lado psicológico. Entonces, si yo me veo más delgada, pero no me estoy viendo a mí, estoy viendo una persona totalmente distinta, donde me pasa mucho que me golpeo para ver, ¿realmente soy yo? ¿Realmente siento? ¿Realmente es mi cuerpo? ¿Me tengo que pellizcar? Entonces, obviamente, cómo me veo está súper latente. Y mi cuerpo físico está dentro de mis prioridades, pero también dentro de, mira, en este cuerpo donde ahora estoy más gorda, porque tuve, por ejemplo, atracones que la otra vez hablamos con cosas gaseosas, que no necesariamente era bebida, sino que el agua mineral, cosas con gas, que en ese momento no estaba tan bien. Ahora que voy a natación 3-4 veces a la semana, 1 hora, que me gusta ir, que tengo muchas más ganas de ir. Entonces, llegar como un poco a ese equilibrio, y obviamente lo veo. Bueno, gracias a todos. Hemos aprendido harto, pero me gustaría preguntarles qué mensaje les gustaría a ustedes dejar a las personas que nos vean en este podcast. En el caso mío, el mensaje que les puedo dar es que primero piensen qué es lo que están haciendo mal, autoanalícense y busquen ayuda porque siempre va a haber algún tipo de ayuda o algo para poder mejorar, y siempre va a haber una esperanza en poder hacer cosas mejores. Y obviamente al tener una ayuda también van a tener una perspectiva diferente y van a poder crecer como personas y crecer también en los diferentes ámbitos que hay en la vida. Eso. Gracias. Gaby. Yo creo que lo primero, o sea, como el mensaje es, lamentablemente esto es más normal de lo que nos gustaría. Sí. Como decía la Jo, hay una parte, ¿cierto?, como de la población donde evidentemente se ve un trastorno, que somos como en este caso nosotras, pero también hay todo un mundo muy ligado con la dismorfia que decía recién, como de anorexia y bulimia, donde existe un problema, pero está avalado socialmente. Sí. Entonces, es heavy también. Entonces, creo que lo más importante es cuando uno sabe que algo está mal, ir realmente con un equipo, darte el tiempo de buscar esta red de apoyo, pero con los profesionales como reales. No el típico, como decíamos, nutricionista. No, o sea, como hoy en día, como ir viendo, como, pucha, ¿sabes que por aquí puede ir? Y partir con uno. No necesitáis tener a los 5, 6, 10, lo que sea. Parte con uno que esté muy enfocado para que él te vaya abriendo el camino y te vaya haciendo la conciencia de todo lo que no has visto, lo que has normalizado, para ir resolviéndolo a tu manera. ¿Jo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? ¿Qué mensaje? Bueno, primero tengan cuidado con las palabras y con opinar del cuerpo ajeno. Y desde pequeños, porque ahora hay niños desde 6 años con trastornos alimenticios. Segundo, tu cuerpo no te define, porque yo tengo anorexia y vivo en un cuerpo grande. Porque quizás vine a ocupar espacio en tu vida.
Y listo, ¿y qué te importa? Pero no todo lo que se ve por fuera es realmente lo que hay por dentro. Tengan mucho cuidado en las palabras que le dan a los demás, porque no sabes a veces el daño que le puedes hacer al otro. Si no lo puedes solucionar en 7 segundos, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a decir? Si realmente te preocupa la salud de alguien porque está gordo o está muy delgado, llévalo a médico. Si tú no eres un médico, si tú no tienes la opción de hacerle un examen de sangre, no... ¿Para qué? Puedes ver más en un examen de sangre que en una pesa. Es verdad que el cuerpo obeso es un factor de riesgo, pero igual como las pieles claras son un factor grande de riesgo de cáncer a la piel. Así que piénsenlo, porque que sea un factor de riesgo no quiere decir que específicamente a ti te va a dar algo, no es algo totalmente determinante. También existen distintos estilos de vida, porque nosotros somos personas gordas los que estamos en esta mesa, a excepción de mi mamá, que somos todos. pero todos hacemos ejercicio. O sea, nosotros 3 vamos a natación, la Gaby va a yoga, también. O sea, todo, que un cuerpo no representa lo que es una persona. Existen muchos otros factores. Y aprendamos a dejar de decir la persona, él el que es gordo, a decir, mira, él el que pinta bien, el que tiene buena forma de expresarse, el que huele súper rico, huele, no sé, a naranja, canela. Existen muchas otras formas de ver a la gente. Bien. Yo les quiero agradecer, de verdad, sentí que se me pasó volando el rato, pero también creo que una de las cosas que aprendo como terapeuta es que cada caso es particular. No hay que estigmatizar, no, ya, las personas con obesidad, esta es la flor. No, hoy día no me atrevo a hablar de flor, no. Sino que de ir viendo qué hay detrás de eso, cuáles son las emociones que van gatillando este estado. Así que yo estoy súper agradecida, creo que son súper valientes y les agradezco mucho por estar acá porque ojalá lleguemos a esos niños pequeños también lleguemos a esas madres que están desesperadas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo entreguen? Sí, es cierto. Entreguen también la responsabilidad a otras personas que sí sepan del tema, ¿ya? Así que eso, gracias Gaby, gracias Jo, gracias Alejandro, gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Eso. Chao. Chao.